principalmente enfocado a resonancia en disolución. Eh, Todo lo que hemos estado viendo se aplica de igual manera a resonancia en estado sólido, solamente que ahora hay que tomar en cuenta un cambio muy importante. Obviamente, al estar disueltas las moléculas, tienen 4 grados de libertad, pueden moverse, pueden rotar a lo largo de los 3 ejes eh, cartesianos, a lo largo del eje X, el eje Y o el eje Z, y además pueden trasladarse. Este, esta posibilidad de cambiar de posición o de cambiar de lugar es lo que provoca que las señales en disolución sean extremadamente delgadas. Lo que, si se acuerdan del espectro de carbono 13 que vimos, este, es la 39, Fabián, por favor. Ok, aquí estamos viendo el espectro de carbono 13 en disolución del acetato de colesterol. El rápido movimiento de las moléculas nos permite promediar las interacciones anisotrópicas, que son las que van a ensanchar las señales en estado sólido, y las señales se vuelven extremadamente finas, de tal manera que se separan perfectamente bien y las podemos asignar sin ningún problema, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué pasa ahora en estado sólido? Como la molécula ya no se mueve por estar inmersa en la red cristalina, ahora nosotros vamos a observar todo la anisotropía que genera los observables de resonancia. Esto es lo que provoca el ensanchamiento de las señales, y si no hiciéramos algo para manipular esta anisotropía, lo que estaríamos obteniendo son espectros como el que se ven. Eh, el espectro está en partes por millón, y fíjense que las señales abarcan desde menos 100 partes por millón hasta 360 partes por millón. Están abarcando toda la ventana espectral con únicamente 2 señales. La glicina es el aminoácido más pequeño que existe. Es solamente un metilo, un CH2 y el carbonilo, ¿no? Eh, y vea, perdón, es el carbonilo y el CH2. Estas 2 señales generan un espectro extremadamente ancho que abarca toda la ventana espectral y cubriría, se traslaparían todas las señales y sería imposible hacer alguna asignación. Si no manejamos, si no removemos las interacciones anisotrópicas, resonancia en estado sólido no tendría mucho sentido, porque el traslape de las señales sería tan intenso que no nos permitiría hacer ninguna asignación precisa, y pues como les comento, resonancia no tendría ningún caso, ¿no? La siguiente, por favor. Vean que si nosotros hacemos ciertas manipulaciones en los espectros, podemos lograr que el espectro sea ahora un espectro de alta resolución. El espectro en rojo es el mismo espectro de la glicina en polvo, solamente que ahora manipulamos las señales para remover la parte anisotrópica de las interacciones, y logramos obtener espectros, quizás no como se obtendrían en líquidos, que las señales de líquidos serían todavía mucho más finas, pero ahora son señales lo suficientemente finas para que se puedan separar y podamos interpretarlas, podamos hacer una asignación que nos dé información, ¿no? Entonces, la parte importante de resonancia en estado sólido es qué manipulaciones tenemos que hacer para lograr que las señales
pasen de la panza verde que está ahí, que abarca prácticamente toda la ventana espectral, a obtener señales finas y que nos permitan obtener información útil de nuestro sistema. ¿Ok? La que sigue, por favor. ¿Por qué es importante estudiar los compuestos por resonancia magnética en estado sólido? Bueno, porque muchas veces tenemos compuestos que son completamente insolubles y si queremos tener algo de información, pues tiene que ser por resonancia en estado sólido. Esto es importante, o bueno, principalmente se da en compuestos inorgánicos, en catalizadores, en vidrios, cerámicos, cementos, que necesitan mantenerse en estado sólido para que podamos observar su estructura, ¿no? En muchos otros casos, porque algunas propiedades solamente se conservan en el estado sólido. Una propiedad muy importante, por ejemplo, en los medicamentos, es el polimorfismo. Esto solamente existen dos técnicas que nos permiten determinar fácilmente el polimorfismo. Difracción de rayos X y resonancia magnética nuclear. Obtener polimorfismo por difracción de rayos X se complica porque eh, una restricción muy importante que se nos impone es que necesitamos monocristales y crecer un cristal del tamaño suficiente para ser utilizado por rayos X es muy complicado. Mucha gente se pasa muchos meses tratando de cristalizar un compuesto y que el cristal tenga ciertas características ópticas que lo hagan propicio para ser usado en rayos X. En resonancia no tenemos ese problema, podemos utilizar polvos. Entonces, podemos determinar fácilmente el polimorfismo de nuestras muestras sin mayores complicaciones, ¿no? Otra aplicación que se tiene es la tacticidad de los polímeros, hacia dónde se orientan las cadenas laterales de un polímero y esto genera, la tacticidad es lo que nos da muchas propiedades físicas de los polímeros, la elasticidad, la resistencia, la resiliencia, todas estas propiedades vienen dadas por el ordenamiento de la cadena lateral, bueno, entre otras cosas, ¿no? Entre cruzamientos entre polímeros, etcétera. Pero muchas de estas propiedades solamente se observan cuando vemos nosotros el espectro en estado sólido. Entonces, por eso es importante que contemos con una técnica que nos permita estudiar todas estas interacciones, todas estas propiedades. Y finalmente, muchas proteínas son proteínas transmembranales, son proteínas que en realidad se encuentran en estado sólido y determinar cuál es su función, cómo funcionan para optimizarlas o para bloquear la entrada de algún compuesto nocivo hacia las células, necesitamos estudiar las proteínas por resonancia en estado sólido. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de lo que por resonancia utilizar esta técnica. Eh, ¿qué es la anisotropía? No sé si, seguramente todos ustedes ya han escuchado. Este, es una característica de algunas propiedades físicas que provoca que el valor que nosotros estemos midiendo dependa de la dirección en la que hagamos dicha medición. Resistencia mecánica del clavo, el
valor que nosotros midamos va a depender de la dirección en la que lo hagamos. No es lo mismo que nosotros golpemos al clavo en el eje, a lo largo del eje longitudinal, es cuando va a tener la mayor resistencia mecánica, a cuando hagamos la medición de manera perpendicular al eje longitudinal o en algún otro ángulo distinto, ¿no? Entonces, la resistencia mecánica del clavo es una propiedad anisotrópica porque depende de la dirección en la que nosotros lo estamos midiendo, ¿no? La que sigue, por favor. Y muchos, de hecho, las interacciones que nosotros observamos en resonancia magnética nuclear son interacciones anisotrópicas. Y esta anisotropía se mantiene, se conserva en el estado sólido. Como les comentaba hace rato, en disolución, el rápido movimiento de las moléculas provoca que la anisotropía se promedie y pues en realidad el valor promedio de la anisotropía para el acoplamiento bipolar, las interacciones cuadrupolares es 0. Y para el desplazamiento químico, el valor el promedio de la anisotropía es justamente el desplazamiento químico isotrópico, que es lo que observamos en disolución, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo afecta la anisotropía a estas interacciones y qué podemos hacer para manipularlas y obtener espectros de alta resolución como si estuviéramos haciendo esta resonancia en disolución. No va a ser exactamente lo mismo, pero trataremos de obtener espectros lo suficientemente delgados para que ahora sí podamos obtener nosotros información de nuestros espectros, ¿no? La que sigue, por favor. El primer observable que vamos a estudiar es el desplazamiento químico. ¿Cómo se genera la anisotropía por el desplazamiento químico? La que sigue, por favor. Okay. Acuérdense que el desplazamiento químico es generado por el campo magnético efectivo que está sintiendo el núcleo, que es la suma del campo magnético externo, el imán principal que nosotros estamos utilizando para hacer la resonancia, más o más bien menos todas las contribuciones debido a los electrones que rodean al núcleo, las corrientes inductivas, corrientes paramagnéticas, corrientes diamagnéticas, y bueno, demás factores que influyen en el desplazamiento químico. Sin embargo, la densidad electrónica es el principal contribuyente al desplazamiento químico. La que sigue, por favor. Por lo tanto, si la densidad electrónica no es homogénea a lo largo del enlace químico, esto hace que el desplazamiento químico sea anisotrópico. La densidad electrónica va a depender de la dirección en la que nosotros hagamos nuestra medición. Y entonces el vector de protección magnética, ¿se acuerdan que ayer lo vimos como sigma, que era el factor de protección que generaba el desplazamiento químico? Esto es un vector y resonancia magnética nuclear se estudia de manera formal a través de mecánica vectorial. El vector de protección va a tener diferentes valores dependiendo de cómo se oriente la molécula dentro del cristal y dentro del campo magnético. Cuando nosotros hacemos resonancia magnética, hacemos resonancia de polvos. Entonces, en un polvo tenemos todas las orientaciones posibles en nuestra muestra. Por lo tanto, todas estas orientaciones diferentes van a generar diferentes tensores de protección y
van a hacer que la señal sea extremadamente ancha. La que sigue, por favor. Entonces, cada cristal, cada orientación distinta, lo que en realidad genera es un espectro diferente. Si pudiéramos obtener un monocristal y no tuviéramos más interacciones del núcleo con otros núcleos o con otros factores de anisotrópicos, veríamos que dependiendo de la orientación de cada cristal, nosotros tenemos un espectro diferente. Hasta arriba estamos observando el espectro del carbono 13, que está orientado de manera perpendicular al campo magnético y por lo tanto va a tener un factor de un desplazamiento químico que aquí lo marcamos como delta 11. Este, el caso B, la orientación es a lo largo del eje X, por decir algo, y su desplazamiento químico va a ser delta 22. Y si nosotros orientamos nuestro cristal de manera paralela al campo magnético, esto va a generar un espectro completamente diferente, el cual está representado en el inciso C, y tiene un desplazamiento químico delta 33, ¿no? Entonces, la orientación de nuestros cristales va a generar un desplazamiento químico diferente. La que sigue, por favor. En este caso, nosotros tenemos un monocristal de disulfuro de tetrametilfosfina, y se montó sobre un aparatito similar a lo que se utiliza en rayos X, un guionómetro, para medir el ángulo exacto en el que medimos el espectro de resonancia y obtenemos los espectros. Cada uno de estos espectros se ha girado el cristal 9 grados, ¿no? Entonces vean cómo el espectro que estamos obteniendo de nuestra muestra depende completamente del ángulo en el que colocamos nosotros a nuestra muestra. Si nosotros hacemos la suma de todos esos espectros, es cuando obtenemos el espectro de polvos. Ajá. Es difícil obtener un cristal del tamaño suficiente para que pudiéramos hacer espectroscopía de monocristales. Y además este fue un caso práctico que se prestó para poder hacer este tipo de estudios. La que sigue, por favor. Y se hizo girar el cristal en diferentes direcciones, haciéndolo girar a través del eje X, el eje Y o el eje Z, y vean cómo los espectros cambian completamente. Cada una de estas orientaciones distintas está generando un espectro diferente y espectros que no son, técnicamente no serían comparables entre sí, no pensaríamos que se trata de la misma muestra, ¿no? Y esto es debido a la anisotropía del desplazamiento químico. Nosotros necesitamos manipular esta anisotropía para obtener los espectros de alta resolución. La que sigue, por favor. En el caso del carbono 13, en la glicina, aquí nosotros ya hicimos el desacoplamiento del hidrógeno. Hay una interacción entre núcleos que son magnéticamente activos, que es el acoplamiento dipolar, y esta interacción también contribuye al ensanchamiento de las señales. Cuando nosotros desacoplamos, estamos eliminando esta interacción y dejamos la muestra estática, y en este caso estamos observando toda la interacción anisotrópica del desplazamiento químico. Si se acuerdan del primer espectro que les mostré de estado sólido de la glicina, el espectro abarcaba desde menos 100 partes por millón hasta 320 partes por millón. Si eliminamos el acoplamiento dipolar, el espectro se vuelve mucho más delgado, ya es menos ancho.
Sin embargo, sigue siendo todavía bastante ancho y tendríamos mucho traslape de las señales. La que sigue, por favor. Vean que el espectro ahora tiene anchos en sólidos. Para referirnos a la anisotropía, nos conviene ver el ancho en unidades de Hertz. En este espectro, si se fijan en la parte de abajo, las unidades van para la señal que está a la derecha de 0 a 5000 Hz, y ese es el valor de su anisotropía. Y la señal que está a la izquierda, que corresponde al carbonilo, va desde como 7500 hasta cerca de 20000 Hz, ¿no? Teniendo una intensidad, un ancho de 13000 Hz, ¿no? Esto es importante porque para que nosotros podamos promediar la anisotropía, debemos de tener una idea de qué tan intensa es la anisotropía con la que vamos a trabajar, y esto va a imponernos las condiciones experimentales que necesitamos para que el espectro sea de alta resolución. Entonces, aquí recuerden que el ancho de las señales para el carbonilo es de cerca de 15,000 Hz. La que sigue, por favor. Ok. Cuando nosotros vamos a estudiar de manera formal la resonancia magnética nuclear, tenemos que hacerlo a través de matrices, los funcionales de la densidad, las matrices de los funcionales de la densidad, ¿no? Aquí lo importante es que de los elementos de la diagonal, la traza de la matriz es lo que constituye el tensor que nos va a dar el desplazamiento químico isotrópico, ¿no? Eh, eh, los componentes de la diagonal sigma 1,1, sigma 2,2, sigma 3,3 son los componentes que veíamos en la diapositiva donde estaban los núcleos separados. Y el promedio de estos tres, de estos tres componentes es lo que nos da lugar al desplazamiento químico isotrópico. Eh, la anisotropía es qué tan ancha, qué tan intensa es ensanchamiento, y el factor de asimetría nos habla de hacia dónde están orientados preferentemente los electrones. Eh, es difícil de obtener con precisión el factor de simetría, pero cuando lo pueden obtener, ustedes pueden lograr un modelaje de su molécula mucho más fino y pueden incluso medir los ángulos de diedros que hay entre los hidrógenos y los carbonos, y pueden describir mucho mejor su molécula. Pueden hacer una descripción mucho más precisa, eh, casi como si estuvieran determinando un monocristal por rayos X, ¿no? La que sigue, por favor. Si nosotros no manipuláramos las muestras para reducir la anisotropía, veríamos el espectro extremadamente ancho que no nos da ninguna información. Hacia finales de la década de los 50, esos dos investigadores, Andrew y Lowe, estaban empezando a trabajar con la resonancia magnética nuclear. Resonancia empieza a ser estudiada por allá de 1940, 1948, entonces son los primeros años todavía de la resonancia magnética nuclear, y todavía no se conocían muchas interacciones, muchos factores que gobernaban la resonancia magnética nuclear. Ya se había observado que los espectros en sólidos eran extremadamente anchos, y se quería obtener información. Andrew por lo menos quería trabajar con cloruro de sodio, quería ver algunas interacciones del núcleo, de los núcleos de sodio.
pero el ancho de la señal del espectro no le permitían obtener la información que estaba requiriendo. Eh, Imaginando que girar la muestra le ayudaría a reducir la anisotropía, eh, pues intentó hacer eso. Agarró cristales de sodio, de cloruro de sodio, y los hizo girar a lo largo del eje que se forma entre los dos vértices más alejados del cubo. Acuérdense que el cloruro de sodio es una estructura cúbica centrada en el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, cuando hizo girar la muestra de cloruro de sodio a lo largo de este eje que conecta los dos vértices más alejados del cubo, vio que la señal mágicamente se volvía mucho más delgada, ¿no? Y como en aquel entonces no sabían por qué se estaba sucediendo esta parte de que la anisotropía se volvía menos ancha, es por lo que le llamaron giro al ángulo mágico, ¿no? En aquellos entonces no se sabía exactamente bien por qué sucedía este fenómeno. Esta es la que sigue. Con el estudio de la teoría de la resonancia magnética nuclear, se determina que este factor 3 veces coseno cuadrado de teta menos 1 está presente en prácticamente todas las partes de las ecuaciones que gobiernan el cómo se obtiene la señal de resonancia magnética nuclear. Y si resolvemos esta ecuación haciéndola igual a cero, si despejamos para teta, obtenemos que teta es igual a 54.74 grados, ¿sí? Que es exactamente el ángulo mágico. Este ángulo corresponde al ángulo beta que estamos mostrando aquí dentro del cubo, el cual es el vector que conecta los dos vértices más alejados dentro de la estructura del cubo. Entonces, Andrew fue afortunado de haber escogido como muestra cloruro de sodio porque tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo y al hacerla girar a lo largo de este eje beta, ¿sí? Se obtiene la mayor eficiencia en el promedio de las interacciones anisotrópicas. Acuérdense que después de la esfera, la forma geométrica más simétrica es un cubo, exactamente, ¿no? Entonces, al haber girado el cubo a lo largo de este eje que conecta los dos vértices más alejados, se está obteniendo un giro lo más homogéneo posible, lo más isotrópico, y esto es lo que provoca que la anisotropía se haya promediado. Lo que hacemos en resonancia magnética nuclear es que la muestra la empacamos en un rotor, que es como un cilindro, y la hacemos girar exactamente al ángulo a un ángulo de 54.74 grados, que corresponde al ángulo mágico. Este ángulo es con respecto al campo magnético principal. Esta es la que sigue, por favor. Aquí nosotros estamos viendo un detector de sólidos. En la parte de arriba, la persona que está sosteniendo el rotor lo está introduciendo al detector y vean que ya está inclinado al ángulo mágico, ¿no? Este detector es el que se inserta dentro del imán. El campo magnético generado por el imán es el eje Z, que sería el eje longitudinal de este detector. Y la que sigue, por favor. Vean que donde está entrando el rotor, el inserto ya está inclinado al ángulo mágico, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a permitir promediar las interacciones anisotrópicas. La que sigue. Para que nosotros podamos hacer girar la muestra a velocidades que nos ayuden a promediar las interacciones anisotrópicas, necesitamos un rotor, un cilindro que está
perfectamente balanceado, perfectamente construido, para que cuando esté girando, gire de manera estable y puedas obtenerse la mayor velocidad de giro posible, ¿no? En esta diapositiva les muestro 5 rotores que van, el más grande es de 7 milímetros, hasta el más pequeño que es de 1.3 milímetros. Y esto nos va a imponer qué velocidad de giro podemos nosotros lograr con estos rotores. Para el rotor de 7 milímetros, la máxima velocidad que se puede alcanzar es de 7000 revoluciones por segundo. Cada segundo, este rotor va a estar girando 7000 veces, ¿no? Que es lo que necesitamos para promediar o por lo menos disminuir las interacciones anisotrópicas. En muchos casos veremos que 7 kilohertz no es suficiente para promediar las interacciones anisotrópicas. Necesitamos rotores cada vez más pequeños para lograr giros cada vez mayores y promediar de una manera mucho más eficiente la anisotropía. Lo ideal sería estar utilizando el rotor de 1.3 milímetros. Esos 1.3 milímetros son de diámetro externo. Ajá. Imagínense un rotor de esas dimensiones. Es mucho más pequeño que un grano de arroz. Son rotores completamente difíciles de manejar. No es sencillo trabajar con estos rotores. Además de que son rotores extremadamente caros. Un rotor de 1.3 milímetros está costando alrededor de $2,500. Entonces, por el mismo tamaño que tiene el rotor, es muy frágil y se rompen con cierta facilidad. Entonces, eh, aunque preferiríamos trabajar con un rotor de 1.3 milímetros que puede girar la muestra hasta 65 kilohertz, 65,000 revoluciones por segundo, en donde las interacciones anisotrópicas ya las tenemos mucho mejor promediadas y prácticamente ya no las observaríamos. Muchas veces no es práctico y no es posible trabajar con estos rotores, ¿no? Por el costo y porque pues bueno, el detector también sale caro. Entonces, lo que generalmente se tiene en resonancia de estado sólido son rotores de 4 milímetros que giran hasta 15 kilohertz. Estos rotores son mucho más robustos, son más fáciles de manejar, son más resistentes, pero aún así el empacado de la muestra es complicado. Ustedes, si han manejado una centrífuga, tienen que recordar que tiene que estar perfectamente bien balanceada la centrífuga para que la puedan utilizar. Si no está balanceada la centrífuga, va a haber movimientos, al momento de girar, va a haber un desbalanceo, la centrífuga va a empezar a bambolearse y van a dañar el equipo. Se va a romper la flecha de la centrífuga y va a ser inservible. Lo mismo sucede con resonancia en estado sólido. Nosotros tenemos que llenar el rotor y el proceso de llenado tiene que garantizarnos que la muestra está perfectamente homogénea, empacada, para que pueda girar a los 15 kilohertz, a 7 o 65 kilohertz, a la velocidad que ustedes quieran imponer. Implica que la muestra tenemos que pulverizarla a hacer un polvo de aproximadamente malla 100, de partículas de 100 micras, para que lo podamos empacar perfectamente y que el empacado sea homogéneo y que entonces nuestro rotor pueda girar sin ningún problema. Estos rotores son de óxido de circonio, es un material cerámico que es frágil y se puede romper. Por eso es muy importante que cuando están empacando la muestra dentro del rotor, lo hagan muy bien, porque si empieza a girar y se desbalancea, esto va a golpear las paredes del detector y va a explotar. Y van a dañar
el detector. Y los detectores de resonancia son muy, muy caros. Un detector de estado sólido para resonancia anda alrededor de $75,000. Mandarlo a reparar, aparte del tiempo que implica mandarlo a Estados Unidos, a Boston, para que se repare, aparte del tiempo que pues, puede llevarse un mes, es el costo de hacer la reparación necesaria, ¿no? Entonces, cuando se hace resonancia debe ser uno muy cuidadoso de balancear perfectamente los rotores para que puedan girar y que no tengamos ningún problema con nuestro equipo, ¿no? La que sigue, por favor. Ok. Una vez que empezamos, nosotros empacamos nuestra muestra, ya la ponemos en el equipo y la hacemos girar. Este es el espectro de la misma glicina, pero lo hicimos girar a 5,000 revoluciones por segundo. Aquí todavía mantenemos el acoplamiento dipolar con el hidrógeno y vean que las señales ya son mucho más delgadas. Ya la señal que está entre 150 y 200 partes por millón, que corresponde al carbonilo, ya es mucho más distinguible, ya podemos asignarla, habría menos traslape y ya se puede, ya nos puede dar información. La señal que está en 50, pues prácticamente es una panza que difícilmente sobresale del ruido, pero es la señal que corresponde al CH2 de la glicina, ¿no? Entonces vean cómo el giro de la muestra ya está promediando muchas interacciones anisotrópicas, ya vamos en la dirección correcta hacia lograr un espectro de alta resolución, aunque todavía nos falta algunas manipulaciones para obtener un espectro completamente delgado, como si fuera de líquidos. La que sigue, por favor. Ok, el acoplamiento dipolar que estábamos viendo que está ensanchando nuestra señal, ¿qué es? Acuérdense que los núcleos magnéticamente activos se comportan como barras magnéticas. Es como si fueran dos imancitos. Y estos imanes van a generar su propio campo magnético. Este campo magnético de cada uno de los núcleos va a alterar el campo magnético efectivo que siente un núcleo vecino que está a una distancia relativamente corta. Ajá. Y es anisotrópico. Su valor va a depender de la dirección que tenga este acoplamiento, ¿no? Acuérdense que en sólidos tenemos muchos cristales y cada cristal va a tener una orientación distinta. Ok, entre hidrógenos a una distancia internuclear de 10 Angstrom, el valor del acoplamiento dipolar es de 120 kilohertz. Si se acuerdan del espectro que de carbono 13, en donde les decía que el desplazamiento químico ahora estaba en hertz, esa es la información importante que quería que recordaran, ¿no? Estos 120 kilohertz es lo que va a hacer que se ensanche las señales de resonancia, ¿no? Esta interacción dipolar es lo que provoca que se ensanchen las señales y es lo que tenemos que lograr manipular para que podamos obtener espectros de alta resolución. Si nosotros tenemos hidrógeno y carbono 13 a un Armstrong de distancia, la interacción del acoplamiento dipolar tiene un valor de 30 kilohertz. Y si el hidrógeno está a 2 Armstrongs de distancia del carbono, el, el acoplamiento dipolar es únicamente de 3.8 kilohertz. Vean cómo en la fórmula que tenemos aquí abajo, el acoplamiento dipolar es completamente dependiente de las gamas, de la constante giromagnética del protón y del carbono 13 en este caso, y es inversamente proporcional al cubo de la distancia. Por eso el acoplamiento dipolar cae
de 30 kilohertz a 3.8 kilohertz en el caso de el hidrógeno carbono 13, ¿no? Y solamente por haber pasado de una distancia de 1 a 2 Armstrong. La que sigue, por favor. Ok, entonces, el acoplamiento dipolar nosotros lo podemos remover utilizando secuencias de pulsos, desacoplando el espectro de carbono 3. El desacoplar implica que nosotros estamos pulsando de manera continua en el espectro del hidrógeno y esto lo que provoca es que de alguna manera artificial es como si removiéramos los hidrógenos de la molécula. Esto ya esta manipulación nos permite que la anisotropía sea mucho más pequeña. La que sigue, por favor. Ok, aquí en este espectro nosotros ya estamos desacoplando, ya eliminamos la interacción del hidrógeno con el carbono 13 y estamos haciendo girar la muestra, aunque a una velocidad mucho menor, a una velocidad de 2000 kilohertz, perdón, 2000 hertz, 2 kilohertz. ¿No? Vean que ya las señales son mucho más delgadas, ya son interpretables, ya son prácticamente señales de alta resolución, como si estuvieran en líquidos. Ya podemos interpretarlos y obtener información útil, ¿no? Sin embargo, estamos girando a una velocidad relativamente baja, a 2 kilohertz. Del espectro de carbono 13 veíamos que el carbonilo tenía un ancho de 15 kilohertz. Nosotros, para que podamos promediar perfectamente la anisotropía del desplazamiento químico, necesitamos hacer girar la muestra a esos 15 kilohertz, que era el ancho de la señal estática. Si nosotros no giramos la muestra a esa velocidad de 15 kilohertz, lo que vamos a hacer es que vamos a fragmentar la anisotropía y vamos a generar la señal isotrópica, la señal que deberíamos de interpretar si tuviéramos el espectro en disolución, pero vamos a apagarlo con señales a los lados de la señal isotrópica, que son el residual de la anisotropía que está siendo mal promediada, ¿no? Entonces, en este caso, no, si nosotros no conociéramos la muestra, difícilmente podríamos asignarlo. Hay tantas señales que no sabemos quién corresponde a la señal del carbono isotrópico, ¿no? Si nosotros giramos la muestra a una mayor velocidad, la que sigue, por favor, vamos a ver que ahora las señales hay menos señales en el espectro. Se están manteniendo dos señales, que son las señales isotrópicas, y vean que las señales que estaban a los lados ya empiezan a desaparecer. Esas señales son bandas laterales de rotación, así se conocen. Vienen generadas por la modulación del giro a una velocidad mucho menor que la velocidad necesaria para el promedio efectivo de la anisotropía. En este caso estamos girando a una velocidad todavía inferior. Vean que la señal que está en 40 partes por millón prácticamente ya no tiene ninguna señal a los lados. Para el CH2, una velocidad de giro ya promedió casi perfectamente la anisotropía, entonces en esta señal ya no hay ningún residual de anisotropía y ya solamente nos queda la señal isotrópica, pero para el carbonilo, que es la señal que está en 170 partes por millón, la señal isotrópica es esta y todavía tenemos señales que están a los lados que son parte de la señal residual de la anisotropía.
Algo muy importante es, estas bandas laterales de rotación son producto de la inadecuada promedio de la anisotropía, y su posición en el espectro va a estar modulado por la velocidad de giro. Y entonces, si ustedes miden la distancia entre estas señales que están a los lados y la señal central, se encuentran a la misma velocidad que la velocidad de giro. Se encuentran a 4 kilohertz. La que sigue, por favor. Entonces, vean que aquí en este espectro de la misma glicina a 8 kilohertz, prácticamente ya desaparecieron las bandas laterales de rotación. ¿Sí? Si ustedes no pueden girar la muestra a una velocidad suficiente para promediar la anisotropía, la que sigue, por favor, determinarán que las bandas laterales de rotación se van moviendo con respecto a la velocidad de giro que ustedes estén aplicando, mientras que las señales isotrópicas, la señal que tienen que interpretar ustedes como si fuera la señal que estuviera en disolución, esta señal no se ve afectada por la velocidad de giro. Entonces, si por alguna razón en alguna muestra que ustedes tengan, que tenga muchísima anisotropía, no logran promediar de manera eficiente la anisotropía, como se ve en el espectro que está en la parte inferior, donde prácticamente ya no se ve anisotropía y solamente quedan las señales isotrópicas, pues cuando giren la muestra a dos velocidades diferentes, verán que las señales que no se mueven, la señal isotrópica es insensible a la velocidad de giro y solamente se estarán moviendo, se estarán desplazando aquellas señales que corresponden a las bandas laterales de rotación. Serán las señales que tendrían que ignorar para la interpretación de su espectro. Cuando hagan estos experimentos tienen que escoger dos velocidades que no sean múltiplos entre sí, porque esto va a generar modulación de la señal de las bandas laterales y van a coincidir y van a pensar que son señales que se deben a señales isotrópicas, cuando en realidad lo único que hicieron es que como giraron la muestra a una velocidad múltiplo, esta modulación lo que provocó es que fueran, que coincidieran las bandas laterales de rotación, ¿no? Entonces, en este caso, escogerían hacer los espectros a 5 y a 8 kilohertz, porque son los espectros donde ya prácticamente no se observan las señales de las bandas laterales de rotación, y en caso de que hubiera una multiplicidad, en caso de que hubiera un armónico, no van a coincidir las bandas laterales y por lo tanto todas las demás señales que no correspondan, que no estén en los dos espectros en la misma posición, no van a ser señales isotrópicas y son señales que tienen que ignorar, ¿no? La que sigue, por favor. Algo muy crítico en sólidos es el ajuste del ángulo mágico. Si ustedes no ajustan bien su detector y no está perfectamente bien ajustado el ángulo mágico, lo que van a hacer es que van a provocar que las interacciones anisotrópicas se promedien mal y van a generar distorsiones en la señal. Y algo muy importante de resonancia magnética nuclear es la forma de la señal, porque eso nos va a hablar de que hay acoplamientos con otras señales, o en el caso de que haya dos señales muy cercanas entre sí, veríamos como hombros en las señales, y entonces nos estaría indicando que hay dos núcleos distintos muy cercanos entre sí. Entonces, por eso es muy importante que nosotros cuidemos la homogeneidad del campo magnético y el ajuste perfecto del ángulo mágico para que nos generen señales simétricas, señales que correspondan a una gaussiana, lorentziana perfectamente simétrica,
porque cualquier distorsión la interpretaríamos como la presencia de un núcleo adicional. Entonces vean cómo en el inciso A y en el inciso B, por un mal ajuste del ángulo mágico, las señales que están en aproximadamente 120 y 170 partes por millón tienen residuales de la anisotropía mal promediada y genera señales con distorsiones muy importantes, que si no tomamos en cuenta que en este caso es distorsión debido al mal ajuste del ángulo mágico, los interpretaríamos como dos señales diferentes de nuestra muestra, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener bien calibrado nuestro equipo, que el ángulo mágico corresponda al valor exacto de 54.74 grados. La que sigue, por favor. Entonces, eh, vean cómo pasa, cómo se va haciendo cada vez más delgado nuestro espectro si nosotros empezamos a eliminar las interacciones anisotrópicas, a promediarlas de manera eficiente. Eh, si nosotros obtenemos los espectros de manera estática, pero aplicamos el desacoplamiento, lo único que nos vamos a deshacer es del acoplamiento dipolar y se va a mantener la anisotropía del desplazamiento químico, como podemos observar en el espectro en color verde. Siguen siendo espectros muy, muy anchos, pero pues bueno, ya no es tan ancho como lo sería si obtenemos el espectro de manera estática y sin desacoplar. Si nosotros empezamos a aplicar el desacoplamiento dipolar, pero dejamos la muestra estática, volvemos a obtener una gran ganancia, la señal se vuelve cada vez más delgada, aunque sigue habiendo problemas de ensanchamiento de la señal por la anisotropía del desplazamiento químico. Cuando aplicamos esas dos variables del giro al ángulo mágico y el desacoplamiento dipolar, nos deshacemos de todas las interacciones anisotrópicas y dejamos el espectro como si fuera de alta resolución y lo podemos interpretar fácilmente. Ya podemos asignar cada una de las señales a un sitio, a un carbono diferente. La que sigue, por favor. Entonces, vean cómo al ir aplicando tanto el giro como el desacoplamiento, las señales se van haciendo mucho más delgadas, van siendo espectros completamente interpretables. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para ganar la información en los espectros de resonancia. Tenemos que aplicar el giro a la mayor velocidad que se pueda o a diferentes velocidades para determinar cuáles son las señales isotrópicas y diferenciarlas de las bandas laterales de rotación y desacoplar para que las interacciones anisotrópicas desaparezcan. La que sigue, por favor. Un espectro muy importante en sólidos es de polarización cruzada, el CP+, porque si ustedes quieren observar heteronúcleos, acuérdense que muchos heteronúcleos tienen una abundancia natural muy baja. El carbono 13 es solamente el 1.1%, el silicio 29 es solamente el 4%, el nitrógeno 15 es el 0.3%. Entonces, su baja abundancia natural y su baja frecuencia de resonancia provoca que son núcleos muy poco sensibles, ¿no? Entonces, para incrementar esta sensibilidad, necesitamos hacer este tipo de experimento de transferencia de polarización. Vamos a transferir de núcleos muy sensibles como el hidrógeno o el flúor la magnetización hacia el carbono 13. Y además, esto se aprovecha de la rápida relajación del protón, disminuyendo los tiempos que tenemos que esperar entre experimento y experimento, y esto nos permite que obtengamos una mayor relación señal-ruido en el mismo tiempo que apliquemos el experimento. La que sigue, por favor. El experimento de CP+, consta de un pulso en el canal del hidrógeno y la que sigue, por favor.
Empezamos aplicando un pulso de 90 grados en el canal del hidrógeno y una vez terminado este pulso, de manera simultánea, aplicamos un pulso tanto en el canal del hidrógeno como en el canal del heteronúcleo. En este pulso es donde hacemos nosotros la transferencia de polarización, donde transferimos toda la sensibilidad del hidrógeno hacia nuestro heteronúcleo, y esto es lo que logra que nuestros experimentos sean mucho más sensibles y obtengamos de manera mucho más rápida los espectros de heteronúcleos por resonancia de estado sólido. Una de las condiciones para que podamos aplicar el experimento de este PEMAS es que tienen que estar acoplados dipolarmente. Es decir, para empezar, nuestra muestra tiene que tener un hidrógeno cercano a nuestro heteronúcleo para que podamos hacer esta transferencia de polarización. Si desafortunadamente nuestro material no tiene hidrógenos o es un compuesto donde el hidrógeno más cercano está a más de 10 Angstrom de distancia, no vamos a poder utilizar esta secuencia de pulsos y tendríamos que hacer polarización directa, lo cual requiere muchísimo más tiempo y es mucho menos sensible. O un experimento de polarización directa puede ser que se tarde hasta 24 horas. En cambio, un experimento de CP+, puede ser que en una hora ya tengamos nuestro experimento. Entonces, por eso es preferible obtener experimentos a través de la secuencia de CP+, porque hace muy eficiente la adquisición y nos mejora mucho el uso del equipo, ¿no? La que sigue, por favor. Ok. Eh, hasta aquí es lo que les voy a hablar de la teoría y a partir de esta diapositiva les voy a hablar brevemente de algunas aplicaciones que tiene la resonancia magnética nuclear, ¿no? Como les comentaba, una de las cosas que se puede usar, para las que se puede usar mucho la resonancia en estado sólido, es para la determinación de polimorfos. Eh, Polimorfismo quiere decir que un mismo compuesto puede presentar diferentes formas cristalinas, pero no solamente existen polimorfos, formas cristalinas diferentes, sino que existen solvatoformos. Si nosotros utilizamos diferentes disolventes para cristalizar nuestro compuesto, este se puede intercalar con las moléculas que están cristalizando y dependiendo de las condiciones de cristalización puede haber diferente número de moléculas de disolvente intercaladas en nuestro cristal y estos son solvatoformos distintos, ¿no? Entonces, por resonancia de estado sólido podemos distinguir las diferentes formas de polimórficas que se presenten. Pueden ser por diferencias en formas cristalinas o por diferencias en cantidad de moléculas de disolvente que se presentan. Además, por resonancia en estado sólido podemos determinar si hay cocristales sólidos o si es una disolución sólido-sólido. Si lo que estamos nosotros teniendo son eh, cristales que que nuestras moléculas están interactuando de manera importante y conjunta para formar el cristal, o si hay intercalaciones de cristales dentro de otro cristal. Eso es lo que podemos obtener nosotros con resonancia de estado sólido. La que sigue, por favor. Entonces, el polimorfismo se refiere a cuando tenemos nosotros compuestos. Cuando nosotros tenemos elementos, el fenómeno se llama, esa me acabo de olvidar,
que es cuando el carbono, por ejemplo, tiene forma de diamante, el grafito y el grafito y el carbono amorfo, ¿no? Dos al otro. Pues, alotropía. Entonces, exactamente, gracias. El polimorfismo es exactamente igual que la alotropía, solamente que alotropía es un término que se utiliza para elementos y polimorfismo se utiliza más bien para compuestos. Pero es lo mismo, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, cuando en farmacia, los medicamentos generalmente tienen diferentes formas cristalinas o diferentes solvatoformos, ¿no? Entonces, una aplicación muy importante de la resonancia magnética nuclear es observar cuál es la policristalinidad de nuestra muestra y podemos distinguir qué cristal es el que tenemos nosotros en nuestro medicamento. Esto para la industria farmacéutica es muy importante porque las diferentes formas cristalinas tienen diferentes velocidades de disolución o incluso hay formas cristalinas que ya no se vuelven a disolver. Y es por eso que algunos medicamentos no funcionan. No es que no estén funcionando, más bien es que el agente activo no se está disolviendo en donde lo requerimos y por eso no lo podemos absorber. Y por eso para la industria farmacéutica es muy importante tener una técnica que nos permita observar la policristalinidad y determinar cuál es la forma cristalina que nosotros tenemos, ¿no? Eh, Rayos X es la otra técnica que nos permite obtener policristalinidad. No, aquí sí yo desconozco si se puede obtener difracción de rayos X por polvos y que nos permita identificar los cristales. Hasta donde tenía idea no era tan fácil, tiene que ser de monocristal, pero bueno, eso yo lo desconozco. Pero por estado sólido, vean, es completamente fácil obtener cuáles son las formas polimórficas que nosotros tenemos. En la que sigue, por favor. Obtenemos el espectro y simplemente observamos cuántas señales hay. En este caso, compuesto del ácido láctico tiene 4 formas cristalinas diferentes. Esta muestra fue una mezcla de policristales, ¿no? Entonces, con resonancia es muy rápido y muy fácil que ustedes pueden determinar cuántas formas cristalinas tienen o qué forma cristalina es la que está de manera mayoritaria en su medicamento. Y eso es una forma de control de calidad muy rápida y muy fácil para saber si tienen la forma cristalina adecuada o si después de un tiempo de vida en anaquel, la muestra, el medicamento ya sufrió alguna transformación, ya se descompuso y sufrió transformaciones cristalinas y entonces habría que retirar el medicamento de la venta para procesarlo nuevamente. Se puede recristalizar o recuperar el agente activo, ¿no? Entonces, vean que la que sigue, por favor. Por resonancia es muy rápido, muy fácil obtener evidencia de qué tipo qué forma cristalina es la que tenemos. Esta muestra en particular tiene 5 polimorfos, pero aquí solamente, en esta muestra, solamente hay presente 2 formas cristalinas. Vean que la mayor parte de las señales están divididas en 2, y esto es una prueba completamente es una prueba de que esto es, tenemos estas 2 formas cristalinas, ¿no? Entonces, es una de las aplicaciones inmediatas que tenemos de la resonancia magnética nuclear en estado sólido. La que sigue, por favor.
Además, por sólidos no solamente podemos determinar regiones polimorfos, sino que podemos determinar si nuestra molécula tiene dinámica interna, si a pesar de ser un cristal, hay zonas que se están moviendo de una manera mucho más desordenada que otra. Ese es un polímero, no, perdón, es este ácido láctico con un líquido iónico. Y vean que hay señales que son más anchas y señales que son más delgadas, ¿no? Si nosotros aplicamos un experimento de SP+ con un tiempo de contacto de un solo milisegundo, estamos excitando de manera más o menos pareja las dos regiones de nuestra muestra. Es la que sigue. Si nosotros cambiamos el pulso de contacto y lo hacemos un pulso de contacto muy pequeño, vemos que solamente observamos las regiones rígidas y estamos editando de cierta manera el espectro. La que sigue. Si nosotros ahora aplicamos un pulso de 8 milisegundos, estamos viendo preferentemente las regiones móviles. Entonces, la que sigue, por resonancia podemos determinar fácilmente si nuestra muestra se trata de una mezcla de compuestos que se mueven poco y compuestos que se mueven relativamente mucho, ¿no? Entonces, aplicando diferentes pulsos de contacto podemos diferenciar las regiones móviles de las regiones rígidas de nuestro compuesto. Y si tuviéramos algún polímero, esto también sería una ayuda importante para ver que las cadenas laterales del polímero tienen cierta movilidad y asociar esto a las propiedades mecánicas de nuestro polímero, ¿no? Entonces, esa es otra aplicación muy rápida y sencilla que se puede obtener de resonancia de estado sólido. La que sigue, por favor. Podemos obtener resonancia de heteronúcleos, en este caso del nitrógeno 15. Acuérdense que yo les había comentado que el nitrógeno 15 era un núcleo que difícilmente se podía obtener por su baja abundancia natural. En algunos casos, si la molécula es lo suficientemente pequeña, se puede intentar hacer un experimento CP+, como en este caso, y vean la eficiencia del experimento CP+. A través de este experimento se pudo obtener el nitrógeno 15 de la glicina y si fuera una muestra con este polimorfismo, también aquí podríamos determinar que hay diferentes formas cristalinas, diferentes formas polimórficas de manera rápida y eficiente. Entonces, a pesar de que hay ciertos núcleos que tienen una baja abundancia natural, bajo ciertas condiciones de que la molécula no sea muy pequeña y con ciertos, no sea muy grande y con ciertos experimentos, podemos nosotros lograr obtener experimentos de resonancia, ¿no? No siempre va a ser posible obtener experimentos de nitrógeno 15. Si la molécula ya empieza a tener más de 50 átomos, ya estaría muy diluido el nitrógeno 15 y se complicaría mucho la obtención. Pero posiblemente hasta entre 50 a 75 átomos sería posible intentar obtener los espectros de nitrógeno 15 y es posible que podamos obtenerlo, ¿no? Y obtener algo de información. Pero sí hay que tener cuidado con el tamaño de la molécula porque esto nos va a poner muchas restricciones y va a ser probable que no podamos obtener el espectro. Ok, la que sigue. En compuestos inorgánicos, el silicio que forma cementos, vidrios, algunos cerámicos, es importante obtener el espectro de resonancia porque nos va a dar cuántos silicios, cuántas unidades de silicatos están rodeando a nuestra matriz. Los diferentes
silicios se representan aquí por Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Esto quiere decir que en Q4 el núcleo de silicio que estamos observando está rodeado a su vez por otros 4 silicatos. Q3 es un silicio rodeado por 3 silicatos y un heteronúcleo que puede ser un aluminio, un manganeso, etcétera. Y entonces, por resonancia podemos estudiar, por ejemplo, zeolitas, podemos determinar cementos, cuál es la estructura que está teniendo nuestro compuesto, para saber si estamos obteniendo, en caso de cementos, las formas Q3, Q4 que necesitamos para nuestra aplicación de cemento particular, ¿no? Acuérdense que también hay cementos que son cementos hidráulicos, cementos que son refractarios, cementos que tienen algunas otras propiedades. Y estas propiedades vienen generadas por la abundancia de cada una de estas especies de silicio. Por silicios rodeados de 2, de 3 silicios o de otros heteronúcleos como aluminio o como manganeso, que son magnesio, que son compuestos con los que se puede cargar los cementos. Y con resonancia podemos hacer una evaluación, una determinación de cuál es la cantidad de cada una de estas unidades y saber si estamos obteniendo, como control de calidad, si estamos obteniendo el silicio, el cemento que requerimos, o cerámicos, ¿no? En general. La que sigue, por favor. Entonces, resonancia nos permite determinar fácilmente las señales de los silicios condensados, que corresponden a silicios que están como en los cementos, que son estas señales que están por acá de menos 115 partes por millón. O si tenemos silicios que están como materiales organosilicatos, ¿no? Silicios que están pegados todavía a cadenas de carbonos, que correspondería a la señal que está por acá de más 10 partes por millón. Cualquier otra variación en las formas en las que tengamos nuestro silicio nos va a generar señales en todo este intervalo intermedio y con resonancia podemos determinar qué tipo de silicio tenemos, si ya todo se condensó, si todavía tenemos partes pegadas a carbonos, etcétera, etcétera, ¿no? La que sigue. Otra aplicación que tiene la resonancia es con compuestos fosforados, algunos medicamentos, pesticidas o compuestos inorgánicos. Nos permite determinar si nuevamente hay polimorfos, si hay solvatomorfos, si hay interacciones del fósforo con algunas otras formas de los compuestos, nos desplazaría la posición de la señal y nos permitiría fácilmente determinar qué tipo de compuesto o reacción ha tenido nuestro compuesto, ¿no? La que sigue, por favor. Para gente que hace catalizadores a base de estaño, el determinar cuál es el desplazamiento químico es muy importante porque no solamente nos da la geometría de la esfera de coordinación que está rodeado al estaño, también el desplazamiento químico nos dice el estado de oxidación que tiene nuestro estaño. Entonces, si ustedes buscan en las tablas propias para el estaño 119, verán cuál es la posición del desplazamiento químico que corresponde al estaño 3, al estaño 4, y además, en función de qué tipo de compuesto esté coordinado al estaño, esto va a modificar el desplazamiento químico, ¿no? Y por resonancia, va a ser una técnica muy rápida y muy eficiente para obtener toda esta información. La que sigue, por favor. Es complicado hacer experimentos de 2 dimensiones en sólidos, pero ya hay algunas secuencias, ¿no? En disolución es completamente normal y hay experimentos de 2, 3 o hasta 4 dimensiones que nos da correlación de información
entre hidrógenos, carbonos y nos permite determinar la estructura de manera muy fácil. En estado sólido apenas se está comenzando a hacer experimentos de 2 dimensiones. Todavía está un poquito limitado el alcance de la técnica bidimensional en estado sólido, pero ya es posible hacer algunas cosas, ¿no? La que sigue, por favor. Ya se puede, este es un espectro de una proteína, un espectro en estado sólido, un espectro HNCO que nos correlaciona el protón que está en el nitrógeno de la amida con los carbonilos, ¿no? Y esto nos va a dar información estructural de nuestra proteína. Entonces, aunque como les digo, no es todavía tan sencillo aplicar experimentos bidimensionales a resonancia magnética nuclear de estado sólido, pero ya es posible, ya hay muchas secuencias de pulso que nos permiten trabajar y obtener una cantidad mayor de información y sobre todo de estos compuestos que tienen que estar en estado sólido, porque en disolución perderíamos toda esta información, ¿no? Entonces, los avances que ha tenido resonancia magnética en estado sólido han sido muy grandes en estos últimos años y nos ha permitido no solamente determinar polimorfismos, sino ahora nos permite determinar ya la estructura de un cristal tan complejo como una proteína, ¿no? La que sigue, por favor. No solamente podemos determinar estructura. Acuérdense que resonancia nos sirve como para dinámica y para interacciones intermoleculares o intramoleculares. Aquí hay 2 ejemplos de experimentos HMQC en estado sólido que lo que nos dicen es si tenemos cocristales o si tenemos una disolución sólida. Aquí estos experimentos de nicotinamida disuelta en ácido palmítico nos indica que realmente cuando hicimos esta mezcla se formó un cocristal y no que tenemos simplemente disperso el cristal del ácido palmítico con cristales de la nicotinamida, ¿no? La señal que está en la intersección de 200 partes por millón con 10 partes por millón, nos está hablando de que si hay una interacción entre el ácido palmítico con la nicotinamida, ¿no? En el espectro de abajo lo que nos habla es de ese espectro, nos habla, nos indica de de que también se formó un cocristal entre el ácido, aquí que es, el de abajo, creo que también es la nicotinamida con el ácido palmítico, ¿no? Pero este es a través de nitrógeno 15, me parece. Entonces, vean cómo los espectros no solamente nos sirven para determinar estructura, sino nos ayudan a determinar si hay interacciones intramoleculares, bueno, intermoleculares en este caso, ¿no? La que sigue, por favor. La mayor parte de la tabla periódica es de núcleos que tienen spin superior a 1/2. Núcleos que van a ser cuadrupolares, ¿no? Cerca del 70% de los núcleos que son magnéticamente activos son cuadrupolares. Acuérdense de que les había comentado que el que sean cuadrupolares van a generar más de 2 niveles energéticos por la distribución no homogénea dentro del núcleo y que la interacción cuadrupolar es una interacción que permite la relajación de manera muy eficiente y va a hacer las señales muy, muy anchas. Sin embargo, es posible trabajar con algunos núcleos. Habría que ver cuál es el momento eléctrico cuadrupolar de nuestro núcleo,
para saber si se puede trabajar. La que sigue. En muchos casos podremos trabajar con núcleos como por ejemplo el aluminio, un poco de sodio, un poquito de litio, a pesar de que son núcleos cuadrupolares. El número cuántico de spin sea mayor a un medio va a generar que nuestro núcleo, en teoría lo observemos como si fuera una sandía alargada, y cuya distribución de cargas es inhomogénea dentro de nuestro núcleo, ¿no? Esta distribución inhomogénea es la que interactúa con los gradientes eléctricos de la molécula. ¿Y de dónde vienen estos gradientes eléctricos? Acuérdense que la electronegatividad provoca diferencias en la densidad de carga electrónica dentro de la molécula. Y estas diferencias en la densidad electrónica es lo que genera los momentos dipolares, esos gradientes eléctricos de la molécula. Entonces, nuestros núcleos cuadrupolares van a interactuar con los gradientes internos de la molécula, provocando una relajación muy eficiente si el núcleo cuadrupolar tiene un momento eléctrico cuadrupolar grande. La que sigue, por favor. Eh, los núcleos cuadrupolares van a tener un número de estados energéticos proporcional a 2 veces I más 1, 2 veces el número de spin nuclear. ¿Sí? En este caso, para un núcleo como el aluminio 27 que tiene spin nuclear de 5 medios, tendríamos nosotros 6 niveles energéticos en los cuales se van a acomodar los spines del aluminio. El nivel energético de 5 más 5 medios implica que los núcleos están completamente alineados a favor del campo. El que es de 5 menos 5 medios implica que los espines se van a alinear completamente en contra del campo, y los estados intermedios son estados donde la alineación tiene diversos ángulos con respecto al campo magnético, ¿no? Y todas estas representan transiciones observables dentro del espectro. Entonces, en principio, núcleos como el aluminio nos darían 6 señales de un solo aluminio, ¿no? Esto complicaría mucho las cosas. Adicionalmente, si el momento eléctrico cuadrupolar empieza a ser más intenso, vamos a tener nosotros interacciones de primer orden y de segundo orden. Estas interacciones de primer orden modifican la energía de las transiciones y va a modificar la posición de las señales del espectro. Ajá. Si la interacción es muy intensa, que de tal manera que la transición se puede ver afectada por efectos cuadrupolares de segundo orden, va a complicar la asignación porque tenemos que hacer primero un cálculo teórico de en dónde vamos a observar la señal. En resonancia magnética de estado sólido es muy común trabajar en conjunto con gente que hace química teórica, porque sobre todo en el caso de núcleos cuadrupolares, va a ser más eficiente modelar cuál va a ser la forma de la señal de manera teórica y comprobarlo de manera experimental. Aquí el tratar de ir del experimento hacia la estructura se complica mucho más. Es más eficiente primero modelar la estructura y obtener el espectro, y a través de estos ciclos interactivos de ir modificando la estructura y de ir calculando, de ir simulando la señal, es mucho más eficiente para determinar la estructura, ¿no? La que sigue, por favor. Eh, eh, en los núcleos cuadrupolares, como les comentaba, podemos observar las diferentes transiciones que presenta el spin.
y esto va a dificultar la señal, la obtención de la señal. Aunque nosotros tratamos de aplicar pulsos que van a excitar únicamente la transición central, eh, no siempre logramos obtener el espectro de manera limpia, de manera pura con la transición central. A veces van a tener cierto grado de contaminación por las transiciones satélites. La que sigue. Por ejemplo, en el caso del aluminio, bueno, perdón, una, existen detectores especiales que nos ayudan a promediar de manera más eficiente los efectos cuadrupolares. Uno de ellos es el detector que está marcado en el inciso A, que es DOR, eh, eh, que es un detector de doble giro al ángulo, de ángulo mágico. En realidad son dos rotores que giran a dos ángulos diferentes. Este detector es muy complicado, son muy caros. Aquí en México no existe ningún detector DOR, por lo caro que es y por lo difícil que es de manipular. El hacer que gire el rotor a estos dos ángulos distintos de manera simultánea es muy complicado, pero nos ayudaría a mejorar el estudio de los núcleos cuadrupolares. Una alternativa a los detectores DOR es un detector DAS, eh, giro de ángulo mágico dinámico. Lo que hace este detector es que va modificando el ángulo mágico de manera ordenada, lo cual promedia de manera eficiente el momento eléctrico cuadrupolar y nos permite obtener también los experimentos casi sin la interferencia del momento eléctrico cuadrupolar. Pero desafortunadamente también en México no tenemos detectores tipo DAS porque igual son muy caros y pues bueno, hasta ahorita ninguna institución ha podido invertir en este tipo de tecnología, ¿no? Pero existen estas alternativas para poder trabajar con núcleos cuadrupolares. El que sigue. Eh, en el caso del aluminio, si nosotros no excitamos de manera cuidadosa la transición central, si ven alrededor de 2000 partes por millón, tenemos nosotros estas, que son las transiciones satélites, que nos podrían generar algo de ruido, algo de confusión al momento de interpretar. En este caso, el aluminio, esta muestra de aluminio en particular, no tiene tanta anisotropía y por lo tanto no hay tanta contaminación por las transiciones satélites ni por los efectos cuadrupolares secundarios, ¿no? Entonces, en este caso, la que sigue, se puede interpretar de manera eficiente, de manera fácil el espectro. La que sigue. Y aquí esta muestra de aluminio observamos que solamente tiene dos tipos de aluminio. La que sigue, por favor. Aluminio que está cercano a 0 partes por millón, que corresponde a aluminio octaédrico, y la señal que se encuentra por 65 partes por millón, que corresponde a aluminio tetraédrico, ¿no? La que sigue, por favor. Eh, Aquí vemos la señal de 0, que es el aluminio octaédrico, y la señal de 60 partes por millón, que es el tetraédrico. Todas las demás señales que ven a lo largo del espectro son bandas laterales de rotación. Aquí el aluminio tiene una anisotropía
de 1 MHz. Y es imposible que podamos hacer girar la muestra a tan alta velocidad. Aquí solamente pudimos hacer girar la muestra a 10,000 revoluciones por segundo, a 10 kHz. Entonces, como no se giró la muestra a una velocidad lo suficientemente alta, estamos obteniendo las señales isotrópicas, que son estas de 0 y de 65, pero estamos fragmentando toda la anisotropía en las demás señales, ¿no? En las señales de las bandas laterales de rotación. La que sigue. Si nosotros pudiéramos contar con imanes cada vez más intensos y hacer girar la muestra a velocidades cada vez mayores, en este caso están observando un espectro de aluminio a 14 teslas, que corresponde a un equipo de 500 MHz. Vean cómo las distorsiones de las señales todavía son muy importantes debido a los efectos cuadrupolares de segundo orden, que no nos permiten interpretar de manera tan sencilla el espectro. A 14 teslas, únicamente podríamos decir que tenemos con seguridad 2 sitios cristalográficos de aluminio. Aluminio octaédrico en 0 y aluminio tetraédrico, que es todo el bodoque que está a la izquierda, centrado en 50 partes por millón, ¿no? Los hombros que observamos no estaríamos seguros de si son transiciones satélites o si es señales distintas. Cuando nosotros empezamos a incrementar el campo magnético, por ejemplo, a 19.6 telas, que corresponde a un imán de 900 MHz, se empieza a distinguir un poquito más que hay señales, diferentes sitios cristalinos en el aluminio tetraédrico. Todavía no es 100% confiable, no es tan evidente, pero ya empieza a distinguirse que hay cosas diferentes, ¿no? Si nosotros aquí usaron un imán experimental de 25 teslas, y vean cómo ya las señales empiezan a separarse de una manera mucho mejor, mucho más eficiente, y empieza a dar de manera más realista cuántos sitios cristalográficos hay realmente en la muestra, ¿no? En un equipo de 40 teslas, que también es un imán experimental, esta misma muestra de aluminio nos indica que aluminio octaédrico solamente tenemos un sitio cristalográfico, pero de aluminios tetraédricos tenemos nosotros 3 sitios diferentes que corresponden a distorsiones del tetraedro, cosa que anteriormente no veíamos con imanes mucho menos intensos. No es posible distinguir estos sitios tetraédricos, ¿no? Eh, en, en resonancia existe un experimento que se llama MQ+, que intenta simular esta obtención de los diferentes sitios cristalográficos de núcleos cuadrupolares. No es tan sencillo, es más o menos posible, pero todavía es complicado aplicar el experimento MQ+. Pero es una forma pues más realista de tratar de obtener este tipo de información, de cuántos sitios cristalográficos hay exactamente en una muestra por ejemplo, de núcleo cuadrupolar como el aluminio, ¿no? Actualmente solamente se podría trabajar hasta 19.6 teslas, que es el imán comercial que pudieran conseguir. Y pues bueno, dejaría algunas dudas todavía, ¿no? Pero la combinación de este campo magnético con experimentos de 2 dimensiones podría ayudarnos a determinar que hay en realidad 3 sitios cristalográficos en el aluminio octaédrico, ¿no?
Sí, lo ideal sería tener un imán de 40 teslas, pero pues bueno, de momento todavía no es comercial y no es posible obtenerlo, ¿no? La que sigue, por favor. Vean, este experimento es el aluminio, es una MOF, una caja inorgánica creada a partir de un compuesto orgánico, y a 300 megahertz y a 5 kilohertz de velocidad de giro, pues solamente estamos observando dos señales: el aluminio octaédrico a la izquierda, a la derecha, y el aluminio tetraédrico a la izquierda, ¿no? Y no nos da más información. La que sigue. Pero cuando nosotros obtenemos esta misma muestra en un imán de 600 megahertz a 11 kilohertz de velocidad de giro, vean que ya la señal del octaedro empieza a mostrarnos que al menos hay de manera clara tres sitios cristalográficos diferentes. Casi pudiéramos pensar que cada hombro es un sitio diferente, pero aún está como que a nivel de ruido y no sería tan confiable decir que cada hombro es un núcleo, un sitio diferente. De manera segura sí podemos afirmar que hay tres sitios cristalográficos diferentes, aunque, pues bueno, los pequeños hombros que hay sobre esta señal de la derecha, parece indicar que hay más distorsiones sobre este sitio, ¿no? Entonces, vean cómo es posible obtener espectros de resonancia que nos dan mucha información, pero necesitamos cada vez campos magnéticos más intensos y velocidades de giro más altas, lo cual implica pues mayores inversiones en la infraestructura. De la señal que está a la izquierda, el aluminio tetraédrico, pues no se vio ninguna modificación, y eso nos indica que por lo menos de manera eh, confiable, solamente tenemos un sitio cristalográfico, un solo tipo de aluminio tetraédrico. Pero sí sabemos, sí podemos decir que del aluminio octaédrico hay al menos tres sitios diferentes. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la comparación de los dos espectros a 300 MHz y a 600 MHz, y vean cómo el cambio tan importante que se obtuvo por incrementar el campo magnético, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, pues aún faltarían muchas cosas por hablar de resonancia, muchas aplicaciones. Pero, pues bueno, pues yo nada más quería hacerles una pequeña introducción a la resonancia de estado sólido y hablarles de algunas aplicaciones que hay, ¿no? Eh, sí requeriríamos de un poquito más de tiempo para poder abordar con mayor profundidad todas las aplicaciones que hay, qué información nos da, la teoría, y poder comprender exactamente qué está pasando y por qué estamos viendo que los espectros se comportan de esta manera. Pero bueno, era una plática introductoria, algo rápido también para que no se durmieran. Este, pero bueno, hay mucho más todavía en resonancia, ¿no? Entonces, pues espero que les haya quedado la inquietud de adentrarse un poquito más en la resonancia, y sobre todo en resonancia de estado sólido. Hay muchas cosas que podemos obtener de información. Sí tenemos que trabajar de la mano de química teórica, pero
se ha convertido en una técnica muy importante que está dando mucha información y que por sí misma está logrando avances muy importantes, ¿no? Todavía falta mucho por mejorar de la técnica. Hay gente que está trabajando en implementar mejores experimentos, en mejor equipo, pero bueno, la técnica ahí va, se está consolidando como una técnica muy importante para la obtención de información en estado sólido, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si tengan dudas, quejas, comentarios. No, claro que no, ninguna queja. Todo súper bien. Bueno, en lo personal sí me llama mucho la atención la resonancia y yo creo que la de sólidos ahora es una ventana completamente diferente. Bueno, no completamente, pero sí tiene muchas ventajas que no conocía, ¿no? En lo personal. Entonces vamos a dejar un espacio para preguntas si alguien quiere escribir en el chat, si quiere levantar su manita y darnos algún comentario para abrir su micrófono, está bien. Bueno, antes a ver de que Fabián quite la presentación, yo noté algo muy curioso en uno de los espectros que nos muestra. ¿Dónde está el efecto de la velocidad? Fue casi a la mitad de la presentación. Un poquito más arriba había como unos espectros en stack. Ajá, un poquito más abajo, más abajo, es como por las 60, Fabián. Las 63. Esa. Aquí, sí. Ujú. Estas ¿cómo? Bandas laterales de modulación, bueno, que De se van rotación. moviendo. Ah, de rotación, perdón. Ajá, Se van moviendo dependiendo de la velocidad de giro. así ¿Son es. algo análogo, podría decirse, a las bandas satélite? ¿O qué De diferencia hay entre líquidos. las... Ajá, sí, sí, en Ah, líquidos. no, no, no. Ajá, no. No, son cosas completamente distintas. En líquidos, las bandas satélites en hidrógeno Ujú, es el acoplamiento del hidrógeno con el carbono 13. sí. Ajá. Pero como el carbono 13 es el 1.1%, ajá, entonces, ¿qué cantidad de moléculas tienen hidrógeno pegado a carbono 13? Ujú, es- 1.1%. sí. Entonces, como resonancia es una técnica cuantitativa, la señal es directamente proporcional a la cantidad de muestra que hay. Ajá. En hidrógeno, la señal que tú ves preferentemente es hidrógeno pegado a carbono 12 Ujú. y lo ves como un singulete porque el carbono 12 es un núcleo que no es magnéticamente activo. No se acopla y entonces por eso ves el singulete. Ah, ok. Ajá. Sí. Pero de tu muestra, el 1.1% son moléculas de hidrógeno, son moléculas que tienen carbono 12, perdón, carbono 13. 13. Ujú. Ajá. Y entonces el hidrógeno se está acoplando con el carbono 13. Ajá. Y por eso se da el desdoblamiento normal, como si lo estuvieras viendo tú en hidrógeno, hidrógeno. Ves que hidrógeno, hidrógeno te da dobletes, tripletes, Sí. etcétera. Como tú tienes el hidrógeno a un enlace al carbono 12, esto te va a dar un desdoblamiento en un doblete. Ajá. Ujú. Pero como solamente tienes el 1.1%, por eso ves las señales satélites, porque es lo único que hay, es el carbono 13 de abundancia natural. Si tú llegaras a enriquecer tu muestra con carbono 13, ajá, empezarías a ver los desdoblamientos del hidrógeno acoplado Tres. al carbono 13. Ujú. Ajá. En estado sólido no. En estado sólido, estas señales eh, son residuales de la anisotropía. ¿Sí?
Si te acuerdas del espectro de la anisotropía, si te regresas como a la 60, creo. No, perdón, a la 66. Ajá. Aquí, el espectro en amarillo es el espectro de la glicina completamente acoplado y estático. Ajá. Aquí estás viendo tú toda la anisotropía debido a la anisotropía del desplazamiento químico y la anisotropía del acoplamiento dipolar. Por eso se hace tan ancha la señal. Ajá. Tú quieres deshacerte de esto porque estas interacciones en realidad nos están estorbando para interpretar los espectros en sólidos. Ajá. Sí. ¿De qué maneras te deshaces de ello? Del acoplamiento dipolar, desacoplando, ¿no? Y de eso, pues, es muy fácil porque eso sí lo haces igual que en sólidos. Aplicas un pulso constante sobre el canal del hidrógeno, esto satura el hidrógeno y es como si lo eliminaras de la molécula y ya no existe más interacción hidrógeno-carbono 13, ¿sí? Pero solamente acoplamiento dipolar. ¿Ah? Te queda la residual de la anisotropía del desplazamiento químico, que sería el espectro en verde. ¿Ah? Todavía se te está ensanchando la señal porque el, la anisotropía del desplazamiento químico no la has tocado. Ajá. Cuando empiezas a girar la muestra, es que te deshaces Ok, sí. prácticamente de la anisotropía de la que te queda. ¿Cuál era? De la anisotropía del desplazamiento químico. Ajá. Porque el acoplamiento dipolar, de hecho, de él ya te habías deshecho con el desacoplamiento. Ajá. Pero si no desacoplaste de manera efectiva, el giro termina de desacoplar. ¿Sí? Pero entonces lo que estás haciendo con el giro es promediar la anisotropía del desplazamiento químico. Ajá. Ok. Si no la promedias bien, si no la giras a una velocidad lo suficientemente rápida, esto te va a fragmentar esta señal en esas bandas laterales de rotación. Ahora sí, si te regresas otra vez a la 63, creo que era. Ajá. Aquí ya estás tú aplicando el desacoplamiento y el giro. Entonces, estas señales que te están quedando a los lados es el residual de la anisotropía, ajá, que no tiene nada que ver con las señales satélites de carbono 13 en hidrógeno, en disolución, ¿no? Son señales completamente distintas, viene por la modulación. Tú lo que estás haciendo girar es un cilindro, ajá, y este cilindro está girando de manera periódica. Este giro periódico genera la modulación de la señal que si no la eliminas perfectamente te da estas bandas laterales y están colocadas a una distancia proporcional a la velocidad a la que tú giraste, ¿no? La muestra. Por eso intentas que se gire a lo más que a la mayor velocidad que se pueda y si no, entonces giras a dos velocidades diferentes para que determines quién es la señal isotrópica. La señal que no se mueve, la señal isotrópica es insensible a la velocidad del giro. Entonces, esa señal nunca se te va a mover y esa es la que tienes que interpretar, ¿no? Las señales que se mueven son las que corresponden a las bandas laterales y pues prácticamente son señales que ignoras, ¿no? Son señales que no te dan información, que más bien te confunden. Ajá. Ujú. Pero son dos cosas completamente diferentes. Las Sí, bandas laterales de rotación a las señales satélites. muchas gracias. Y en las aplicaciones, pues se me hace muy interesante toda la información que se le puede sacar, principalmente pues a lo del polimorfismo en las farmacéuticas. Pero también creo yo que a veces pues la industria, a pesar de que tiene los recursos, como que no les gusta mucho explorar qué más pudieran hacer, a pesar de que esto les genere beneficios.
Sí, Entonces, no sabe si se aplica, o sea, pues porque idealmente nos presenta la aplicación, pero pues ya en la práctica, aquí al menos en México, que hay alguna empresa que lo aplique, sí, sí habrá o conoce de alguna. sí, sí lo aplicaban. Había una empresa en Veracruz, una farmacéutica, la verdad no me acuerdo cuál era su nombre. Ujú. Y sí ellos determinaban polimorfismo, sí nos Ah, mandaban qué muestras bueno. para determinar qué forma polimórfica era la que tenían. Porque, pues bueno, obviamente, si no tienes la forma adecuada, el medicamento no va a funcionar. Que no sé si se acuerdan ustedes, hace muchísimos años, cuando empezó el doctor Simi, decían que sus medicamentos no funcionaban, que eran malos, que no los compraras, que no servían, ¿no? La verdad no lo sé, porque en aquel entonces, bueno, yo todavía no trabajaba aquí en la UAM, pero sospecho que el problema del doctor Simi en aquel entonces era justamente esto, de Ujú. polimorfismo, de que no hacían control de calidad de la forma cristalina que estaban teniendo del agente activo, así lo tableteaban y entonces por eso el medicamento no funcionaba, ¿no? Porque la forma cristalina no era la adecuada para que se pudiera disolver y pudiera curar a la gente. Últimamente ya los medicamentos del doctor Simi ya son bastante eficientes, ya no tienen ese problema. Me imagino que ya tienen un control de calidad más estricto y ya ven esta parte del polimorfismo, ¿no? Pero si no lo hacen, pueden tener este problema. De hecho, en algunos lugares, a mí todavía se me hace increíble, leí que hay un medicamento que si su forma cristalina no es la adecuada, incluso puede ser hasta tóxico. Entonces, digo, eso a mí me sorprendió, que el medicamento sea tóxico por la forma cristalina y entonces ahí sí es muy crítico que verifiques qué polimorfo tienes. Pero bueno, eh, si hay cierta interacción con industrias farmacéuticas, nosotros tenemos un poco de colaboración con ellos, bueno, se les cobra el servicio, pero no es todo lo que se les pudiera explotar, ¿no? Desafortunadamente, sí, la industria farmacéutica en México es más como maquila. Entonces, les mandan los agentes activos de la casa matriz en el extranjero y aquí ya solamente es acondicionar y empaquetar, ¿no? Entonces, sí debería de haber mayor investigación en el país, en industria farmacéutica y debería de haber mayor interacción con las universidades, pero pues bueno, desafortunadamente la industria no ha querido ver más allá del simple negocio y de ganar dinero, ¿no? O sea, pudieran hacer más cosas, pero bueno, nosotros hacemos lo que podemos, les damos el servicio cuando lo requieren, los apoyamos, pero pues a veces no hay tanta disponibilidad de la industria farmacéutica. Sí, qué lamentable. Sí, A ver, vamos a ver si aquí hay alguna manita levantada. Pues parece que no. Tuvimos un tiempo para las preguntas. Si alguien tiene un comentario es ahora o nunca. o por correo, con mucho gusto los apoyamos cuando ustedes gusten. Pueden contactarme por correo electrónico y les podemos algún experimentos que les pudiéramos colaborar, ¿no? El laboratorio está abierto al servicio externo. Desafortunadamente tenemos que cobrar el mantenimiento de los equipos es muy caro, es extremadamente caro. Entonces, pues cada vez que damos servicio, pues necesitamos que cooperen, pero pues hacemos lo posible porque si es una universidad,
salga lo más barato posible y les podamos ayudar lo más que se pueda, ¿no? Entonces, intentaríamos ver de qué manera les apoyamos, obtenemos sus espectros y, pues bueno, al menor costo posible, ¿no? Pero con mucho gusto los ayudamos, los apoyamos. Si tienen alguna duda por correo, me pueden escribir. Los asesoraría en lo que quisieran, en lo que pudieran. Este, Ayer te pasé algunos libros, no sé Sí. si te llegaron. Pues si quieres compartirlos con la gente para que también vean, algunos son el Silverstein, sobre todo ya es de práctica. Entonces tiene muchos ejercicios para que ustedes empiecen a practicar y empiecen a ganar experiencia en la interpretación de los espectros, ¿no? Es de líquidos, pero bueno, con que tengan ese principio, pues ya después se adentrarán a sólidos. Y de hecho también te mandé un libro de sólidos, ese sí está bien loco. Quien quiera sufrir un impacto emocional muy fuerte, véalo. Tiene cosas bien locas, bien raras, pero bueno, está interesante, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda posteriormente, pues con mucho gusto los apoyamos, ¿no? Les ayudamos en lo que se pueda. Muchas gracias. Sí, seguramente varios de nosotros vamos a estar por ahí con dudas. Bueno, pues aquí está en la pantalla el correo del maestro Marcos. Muchas gracias por darnos esta pequeña introducción a resonancia de sólidos. Como aviso, los libros de los que comenta el maestro bueno, yo los recibí y los subí a la plataforma en donde estamos compartiendo la información de las grabaciones. Entonces ahí están disponibles cualquier cosa que quieran consultar. Está todo disponible, todo el material, como el del resto de las grabaciones. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias nuevamente a nombre del capítulo estudiantil del Estado de México y de Querétaro, que estamos colaborando con ellos para hacer este curso y conocer tanto técnicas que tienen en la parte de, bueno, en Querétaro como aquí. El representante de Querétaro es Alberto y bueno, pues cualquier cosa aquí andamos. Claro que sí, Muchas muchas gracias a gracias a todos. ustedes por la invitación y por permitirme colaborar con ustedes un poquito de lo que hacemos aquí en Iztapalapa, ¿no? Les agradezco su tiempo y su invitación. Claro, muchas gracias. Estamos en contacto. Bonita tarde a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias.